El aire estaba cargado con el hedor a aceite y sudor, mientras la multitud se apiñaba alrededor del improvisado escenario de subasta. Las duras luces iluminaban una figura demasiado pequeña para estar entre una asamblea tan rudimentaria. Kira, con sus 4 ojos violetas abiertos con una mezcla de miedo y desafío, permaneció en silencio mientras la voz del subastador resonaba por el altavoz. El siguiente lote era un hallazgo raro de los sectores exteriores. Un joven entrenable, perfecto para cualquier tarea. Thomas Reed, un humano de mediana edad con el rostro curtido por el clima, se abrió paso hasta el frente de la multitud. Sus ojos se fijaron en Kira, no con la mirada calculadora de un comprador, sino con el ceño preocupado de un padre que había visto demasiado del lado oscuro de la galaxia como para permanecer indiferente a su lado. Su viejo amigo y copiloto Marco se inclinó y murmuró: «¿Qué vas a hacer, Tom? Esta no es nuestra lucha». Thomas no apartó la mirada de Kira. «Lo es ahora», dijo en voz baja. Su decisión se tomó en el espacio de. En un instante, levantó la mano señalando una puja. La multitud murmuró sorprendida por la participación humana. «Ah, tenemos un nuevo jugador». El subastador exclamó señalando a Thomas. «Un humano, nada menos». «¿Oigo más pujas?» El padre de Kira, una figura demacrada con ojos duros, observaba desde atrás. Su expresión era indescifrable, pero la tensión de su mandíbula decía mucho de su desesperación. Había traído a su hija aquí no por crueldad, sino por la creencia errónea de que era la única manera de salvar a su familia de la pobreza. La puja aumentó rápidamente, impulsada por el inesperado interés de Thomas. Thomas igualó cada uno. Apretó la mandíbula. Marco tiró de su manga. «Tom». «Esto nos va a dejar sin blanca. ¿Cuál es tu plan?» Thomas miró a Marco. «No podemos dejar que acabe en una banda de mercenarios o algo peor. Tengo ahorros. Me las arreglaré». Mientras se acercaba la puja final, Thomas hizo su última oferta. «Una suma que drew jadio entre la multitud». El subastador golpeó el mazo, vendido al humano. Un sorprendente giro de los acontecimientos. La multitud se apartó, algunos sacudiendo la cabeza, otros susurrando sobre la inusual bondad o insensatez de un humano. Thomas se acercó al escenario. Sus botas resonaron en los escalones metálicos. Kira retrocedió ligeramente al acercarse a ella. La desconfianza era evidente. Thomas detuvo su expresión, suavizándose. «No voy a hacerte daño. Te llevaré lejos de aquí. Ahora estás a salvo», le aseguró, ofreciéndole una sonrisa tentativa. «¿Por qué?» Su voz era un susurro con sospecha y curiosidad. «Porque todos merecen una oportunidad de libertad». Thomas respondió: «No serás un esclavo, no mientras esté cerca». Su padre, que se quedaba atrás, observaba este intercambio. Su corazón, apesadumbrado por el alivio y el pesar, había perdido a una hija por deudas, pero tal vez en esta humana ella había encontrado algo parecido a la salvación mientras caminaban de regreso a la nave de Thomas. El vagabundo de las estrellas. Marco apartó a Thomas. «Sabes que esto se va a complicar, ¿verdad? Te has ganado un enemigo hoy». Thomas miró a Kira, quien lo seguía vacilante. «No es nada que no haya manejado antes. Lo resolveremos como siempre. Ahora tengo cosas más importantes de las que preocuparme». Marco asintió y le dio una palmadita en el hombro a su amigo. «Bueno, entonces bajemos de esta roca. Tenemos un nuevo miembro de la tripulación al que cuidar». Juntos, el improbable trío se abrió paso por el bullicioso puerto espacial. Cada paso los alejaba del caos de la subasta y los acercaba a la incierta libertad de las estrellas mientras las puertas del Starby Wanderer se cerraban con un siseo. Kira miró a su alrededor, con los sentidos abrumados por el ambiente desconocido. El interior de la nave contrastaba marcadamente con el mugriento bloque de subastas, un espacio bien cuidado lleno de consolas parpadeantes y luces que brillaban suavemente. Thomas los guió por el estrecho pasillos, explicando mientras caminaban. «Este es tu hogar ahora, al menos. Por un tiempo tendrás tus propios aposentos y eres libre de moverte. La nave, simplemente mantente alejada de la sala de máquinas cuando esté trabajando en ella. La seguridad es lo primero». Kira asintió. Su expresión seguía cautelosa, pero su curiosidad la despertó. El concepto de una habitación propia era algo extraño que nunca había experimentado en casa. Marco siguió su mirada pensativo. «¿Tienes hambre, Kira? Los humanos comen un poco diferente, pero seguro que podemos preparar algo que te guste». Dudó y asintió. «Sí, gracias». En la cocina, Thomas y Marco se movían con facilidad, preparando una comida sencilla.
Thomas notó el interés de Kira en el equipo y explicó brevemente cada aparato, incluyendo un sintetizador de alimentos que parecía fascinarla. ¿Por qué me ayudaste, Kira?, preguntó, volviéndose hacia Thomas mientras se sentaban a comer. La pregunta la había estado quemando en su interior desde que este extraño compró su libertad. Thomas intercambió una mirada con Marco antes de responder. Vengo. Creemos en ayudarnos mutuamente. Parecías necesitar a alguien. Y yo estaba allí, supongo que eso es todo. Al respecto. Kira consideró esto como su tenedor. Haciendo una pausa a mitad de camino hacia su boca y ¿qué pasa ahora? ¿Debo trabajar para ti? No. No estás trabajando para mí. Thomas. Aclaró rápidamente con voz firme, eres libre, eso significa que puedes elegir quedarte con nosotros. Aprende algunas cosas sobre viajes espaciales. Él. O si quieres irte en cualquier momento. Es tu decisión, intervino Marco. Nos vendría bien una mano extra por aquí. El espacio es grande y siempre es mejor con gente más amable. La comida continuó. Con una conversación más ligera, principalmente Marco. Llenando el silencio con historias de estrellas distantes y las extrañas criaturas que habían encontrado. Kira escuchó. Con los ojos abiertos, con una mezcla de asombro e incredulidad después de la comida, Thomas le mostró a Kira que necesita descansar. Mañana te daremos un recorrido completo por La nave. Te mostraremos cómo manejar algunos de los Sistemas, SIT en Teresa. Kira se quedó en el umbral de su nueva habitación. Una mezcla de emociones cruzó su rostro. Gracias, dijo en voz baja. Su voz cargaba con un peso de pensamientos no expresados. Descansa un poco, respondió Thomas, sonriendo amablemente. Bienvenida a bordo. Kira mientras la puerta se cerraba tras ella. Thomas y Marco regresaron a la Cabina. Es fuerte, Tom, pero está cargando mucho. Marco observó su voz. Baja, sí. Thomas asintió, mirando fijamente la negrura estrellada del espacio, pero ahora tiene una oportunidad. Un nuevo comienzo, eso es más de lo que muchos en su posición jamás consiguen. Se acomodaron en los asientos del piloto. El zumbido de la nave, una constante reconfortante a su alrededor mientras trazaban su rumbo. Las estrellas los esperaban. Una vasta extensión de posibilidades y nuevos comienzos no solo para ellos, sino para la joven alienígena que apenas comenzaba a explorar un mundo más allá del cautiverio. La primera noche de Kira a bordo del vagabundo estelar estaba inquieta a pesar de la comodidad de su propia habitación. Los recuerdos del bloque de subastas la atormentaban en sueños, pero cuando despertó con el suave zumbido de la nave navegando por el espacio, una sensación de paz se apoderó de ella. Ya no estaba atada al destino que su padre había elegido, como prometió. Thomas le dio un recorrido detallado de la nave. Comenzaron en la cabina, donde la inmensidad del espacio se extendía frente a ellos a través de las grandes ventanas delanteras. Aquí es donde controlamos la nave. Thomas explicó señalando varias consolas, cada una con una función específica, desde navegación hasta sistemas de comunicación. Kira, absorbiendo cada palabra, se sintió atraída por la consola de navegación. ¿Puedo aprender a operar esto?, preguntó. Por supuesto, respondió Thomas con una sonrisa alentadora. Marco puede ayudarte. Empezaste con algunas lecciones básicas. Más tarde, su siguiente parada era la sala de máquinas. Thomas abrió el panel para revelar la compleja maquinaria dentro del corazón de The Wanderer, dijo con orgullo. Nos mantiene en movimiento. Paso mucho tiempo aquí asegurándome de que todo funcione correctamente. Mientras caminaban por los pasillos, la nave se sacudió repentinamente, desequilibrándolos. Las alarmas sonaron y el comunicador de Thomas zumbó. Urgente, Tom, tenemos naves llegando. La voz de Marco se escuchó tensa y alerta. Parece que no son amigos. Thomas agarró el brazo de Kira y la guió rápidamente hacia la cabina. Tenemos que movernos rápido. Kira se abrochó el cinturón y siguió sus instrucciones. Su corazón se aceleró mientras se aseguraba junto a Marco, quien ya estaba maniobrando evasivamente. ¿Quiénes son?, preguntó intentando mantener la voz firme. Parece que tu padre no está muy contento de perderte. Marco respondió con los ojos fijos en el radar. Probablemente vendió su deuda a unos matones locales. Están aquí para traerte de vuelta o para hacernos pagar. Thomas se deslizó en el asiento del piloto, tomando el control de la nave.
No estoy bajo mi supervisión, declaró, acelerando. El Starby Wanderer avanzó rápidamente entre asteroides y escombros, dificultando que sus perseguidores fijaran a Kira a pesar del miedo. Sintió una oleada de adrenalina. Observó a Thomas y Marco trabajar en perfecta sincronía, comunicándose con gritos rápidos y señales manuales. La persecución fue intensa. Las naves enemigas disparaban ráfagas de energía que pasaban zumbando junto a las ventanas. «Kira, necesito que me ayudes», Thomas dijo de repente, señalando a un panel de navegación secundario. «Mira este mapa. Te necesito. Para encontrar un camino a través de ese campo de asteroides, es arriesgado, pero es nuestra mejor oportunidad de perderlos». Kira asintió. Su enfoque se redujo. Estudió el mapa, sus dedos sobrevolando la consola mientras trazaba un rumbo. Ese camino debería darnos la cobertura que necesitamos. Thomas miró las coordenadas que introdujo. Impresionado. Buen trabajo. Aguanten todos. La nave se adentró en el campo de asteroides, serpenteando entre las enormes rocas. Las naves enemigas dudaron. Sus pilotos no estaban preparados para una maniobra tan peligrosa. El Starby Wanderer, más pequeño y ágil, logró deslizarse gradualmente por estrechos huecos, perdiendo a sus perseguidores a medida que despejaban el campo. Thomas dejó escapar un largo suspiro. Comprobando sus sensores, parece que los hemos desprendido por ahora. Bien hecho, Kira. Puede que nos hayas salvado a todos. Kira sintió una mezcla de orgullo y alivio por primera vez desde su secuestro. Sintió que tenía el control de su destino. Marco. Le dio una palmada en la espalda sonriendo. Bienvenida a la tripulación, chica, eres una natural mientras la adrenalina de la persecución se desvanecía. Kira miró las estrellas, sintiendo que se formaba un vínculo con el humano, que lo había arriesgado todo para salvarla, y la nave que se había convertido en su santuario. Por ahora estaban a salvo. Y ella era libre, pero sabía que el viaje que la esperaba estaría lleno de desafíos y estaba lista para enfrentarlos con su nueva familia. A su lado después del angustioso escape. A través del campo de asteroides. Atmósfera a bordo del errante estelar. Se volvió más tranquila, pero se cargó de una nueva sensación de camaradería. Kira ahora veía a Thomas y Marco no solo como rescatistas, sino como mentors y amigos. Comenzó a sumergirse más profundamente en el funcionamiento de la nave. Una tarde tranquila, mientras la nave zumbaba suavemente a través del vacío de Starlet. Thomas invitó a Kira a unirse a él en una revisión de mantenimiento de rutina en la sala de máquinas. Comprender esta nave desde adentro es crucial, explicó, entregándole una herramienta. Cada perno, cada cable. Juega un papel en mantenernos seguros y movidos. Kira escuchó atentamente. Siguiendo las acciones de Thomas, aprendió rápidamente su agilidad alienígena y su ventaja en los estrechos espacios del compartimiento del motor. Nunca me di cuenta de todo lo que implica dirigir una nave, admitió, limpiándose la grasa de la frente. Es como cualquier espacio vital. El cuidado y la atención son muy importantes. Thomas respondió complacido con su interés e iniciativa. Su conversación derivó del mantenimiento de la nave a historias de la Tierra, lo que pareció fascinar a Kira. Sus preguntas eran reflexivas, ansiosas por comprender la cultura de su benefactor. Marco, observando su vínculo desde la cabina, decidió presentarle a Kira otro aspecto de la cultura humana, la música. Sacó una selección de música clásica de la Tierra. Las suaves notas de un violín llenaban la nave. La música, explicó, nos ayuda a conectar con nuestras emociones. Cada pieza cuenta una historia. Kira escuchó hipnotizada por los sonidos desconocidos. Es hermoso, murmuró. Sus ojos reflejan la luz de las estrellas. Mida esperanza verla. Su respuesta fue, Marco desenterró una vieja guitarra del almacén. Dijo, entregándosela. Tocó con una sonrisa tímida. Kira tomó el instrumento. Sus dedos rasguearon las cuerdas torpemente. Bajo la guía de Marco, comenzó a aprender lo básico. Su destreza natural se acentuó. Con el paso de los días, el trío estableció una rutina. Marco le enseñó a Kira a tocar la guitarra. Thomas la entrenó en operaciones navales, desde navegación hasta habilidades básicas de pilotaje. La vacilación inicial de Kira fue gradualmente reemplazada por una creciente confianza y un sentido de pertenencia. Una noche,
Al reunirse para cenar, Kira compartió más sobre su gente y su planeta. Su voz se tiñó de una mezcla de nostalgia y dolor. «Extraño a mi familia», confesó en voz baja. «Pero siento que también he encontrado una nueva». Thomas asintió, comprendiendo sus emociones encontradas. «La familia no es solo sangre, Kira. Se trata de quien te apoya, quien te ayuda a crecer. Somos tu familia ahora, si quieres que lo seamos». Kira miró a Thomas y a Marco. Con los ojos brillantes, «Sí», dijo con voz firme. «Gracias por todo». Desde ese momento, sus lazos se profundizaron, solidificándose en una formidable unidad, no solo a través de lo compartido. Desafíos, pero a través de alegrías y tristezas compartidas, mientras Kira aprendía a navegar no solo la nave espacial, sino también su lugar dentro de su nueva familia, comenzó a transformarse de la alienígena asustada en el bloque de subastas a un miembro seguro de sí mismo de la tripulación del Starby Wanderer. Su pacífica rutina se vio interrumpida una mañana cuando una señal de socorro urgente sonó en la consola. Marco fue el primero en reaccionar, llamando a Thomas y Kira a la cabina. «Es una nave en peligro», dijo, analizando la señal, no muy lejos de aquí. Thomas miró a Kira, al ver la determinación en sus ojos. «¿Qué crees que deberíamos ayudar?» Kira asintió sin dudarlo. «Ayudamos», declaró con voz firme, «igual que tú me ayudaste». El Starby Wanderer alteró su rumbo hacia la fuente de la llamada de socorro. A medida que se acercaban, se prepararon para cualquier desafío que les aguardara. Unidos como una familia, listos para extender su círculo de confianza y asistencia a otros en la vasta e implacable galaxia mientras el Starby Wanderer se acercaba a las coordenadas. La señal de socorro, la tensión a bordo, la nave montada. Kira, ahora más familiarizada con los sistemas de la nave, monitoreó de cerca los sensores. La señal se originó de una pequeña nave de carga a la deriva en el espacio abierto. La baliza de socorro parpadea débilmente. Parece que han tenido un corte de energía importante. Thomas notó que estudiaba las lecturas por encima del hombro de Kira. Podría ser un simple problema mecánico o algo peor. Marco mantuvo la vista en el espacio circundante, receloso de cualquier posible emboscada. «No nos arriesguemos, nos acercaremos con los escudos activados y los escáneres en alerta máxima». A medida que se acercaban, una imagen de la nave de carga apareció en la pantalla principal. Su casco estaba marcado y picado, evidencia de una escaramuza reciente. Thomas inició la comunicación. Su voz serena y autoritaria. «Soy el capitán Thomas. Reed del Starby Wanderer, respondiendo a su llamada de socorro. ¿Necesita ayuda?» Tras un breve silencio, una voz crepitante respondió: «Sí, por favor. Hemos sido atacados por piratas. Apenas logramos escapar, nuestra red eléctrica está dañada. Necesitamos reparaciones para llegar al puerto más cercano». Thomas miró a Kira y. Marco asintió levemente. «Subamos a bordo». Mantengan su comunicación. Las operaciones se abren con Marco pilotando. Maniobraron junto a la nave averiada, extendiendo un tubo de acoplamiento. Thomas y Kira se pusieron los trajes y entraron en la esclusa de aire, listos para enfrentar lo que les aguardara. Al abordar, fueron recibidos por la tripulación de la nave de carga, 3 alienígenas de aspecto cansado que inmediatamente expresaron su gratitud. Thomas evaluó rápidamente los daños y se puso a trabajar en la red eléctrica, mientras Kira ayudaba traduciendo el lenguaje técnico de sus anfitriones, que sorprendentemente entendió a medida que avanzaban las reparaciones. La conversación de Kira con uno de los miembros de la tripulación tomó un giro repentino y escalofriante. El alienígena, una criatura alta y delgada con piel luminiscente, dudó antes de hablar en voz baja. «Deberías tener cuidado. Hay un señor de la guerra en este sector. Ha estado buscando algo o a alguien. Se rumorea que busca a un navegante de los sectores exteriores». Kira se quedó paralizada. Un terror frío se apoderó de su estómago. «¿Por qué un navegante?», preguntó, tratando de mantener con voz firme. Él cree que un navegante de los sectores exteriores lo guiará a una legendaria ciudad perdida llena de riquezas inimaginables. El alienígena murmuró, mirando nerviosamente a su alrededor. Las implicaciones de sus palabras no se perdieron en Kira. Sus habilidades, su herencia, ¿podrían ser lo que el señor de la guerra buscaba? Dio las gracias al miembro de la tripulación. Su mente se aceleró y regresó a Thomas. Tomándolo a un lado, «Tenemos que hablar», dijo. Su expresión era seria. «Hay algo más que un ataque pirata». De vuelta en el Starby Wanderer, Kira compartió lo que había aprendido. Thomas escuchó atentamente.
Frunció el ceño con preocupación. Este señor de la guerra podría ser un verdadero problema si es tan peligroso como dicen, y si te persigue. Marco intervino. Entonces, necesitamos un plan. No podemos simplemente huir. Hemos visto cómo funciona eso. Tal vez sea hora de pensar en cómo podemos enfrentar esta amenaza de frente. Thomas asintió. Su mente ya estaba considerando estrategias. Necesitaremos aliados y más información primero. Vamos a entrenar los dos más en las defensas de la nave si este señor de la guerra aparece. Estaremos listos. Los siguientes días estuvieron llenos de preparativos. Kira, a pesar de la amenaza inminente, encontró consuelo en el trabajo, fortaleciendo su determinación. Ya no era solo una pasajera o miembro de la tripulación, ahora era una defensora de su nuevo hogar y su familia mientras ponían rumbo a una estación espacial cercana para recopilar más información y posiblemente reclutar aliados. El ambiente en el Starby Wanderer era de una determinación sombría. Ya no eran solo fugitivos o rescatadores, eran una unidad, una familia preparada para enfrentar lo que la galaxia les lanzara, y para Kira, lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. El Starby Wanderer se acercó a Huron, un remoto puesto de avanzada conocido por su terreno accidentado y una pequeña comunidad de mineros y traidores. Thomas esperaba reunir información y tal vez forjar alianzas aquí. La inminente amenaza del señor de la guerra hacía que cada momento fuera crítico mientras atracaban en la estación. Thomas, Marco y Kira se separaron para maximizar sus esfuerzos. Kira se dirigió directamente al centro de navegación, un centro repleto de viajeros e información. Su intención era aprender más sobre los movimientos y posibles motivaciones del señor de la guerra. Mientras tanto, Thomas se adentraba en el corazón de la comunidad minera. Sabía que estas almas resistentes, acostumbradas a la dureza de la vida espacial, podían ser aliados invaluables en una lucha. Compartió su difícil situación, escuchó sus historias y evaluó sutilmente su disposición a enfrentarse a una amenaza común. Marco adoptó un enfoque diferente. Frecuentaba las tabernas locales, un lugar donde las palabras sueltas podían revelar más que en cualquier interrogatorio formal, usando su encanto y algunos créditos bien ubicados que había acumulado. Susurros y rumores sobre las recientes conquistas y brutales tácticas del señor de la guerra en el centro de navegación. Kira comenzó a hablar. Una conversación con un viejo navegante cuyo conocimiento de los mapas estelares era legendario. El navegante, intrigado por la profunda comprensión de Kira y su perspectiva única, habló sobre un encuentro reciente con uno de los exploradores del señor de la guerra. Buscaba un navegante, pero no cualquiera. Quería a alguien que pudiera interpretar los mapas antiguos. Susurró, mirando atentamente a Kira. El corazón de Kira latía con fuerza al darse cuenta de que sus habilidades eran, en efecto, la clave de un tesoro mucho mayor de lo que ninguno de ellos había imaginado. Agradeció al navegante y se apresuró a regresar a la nave para compartir los hallazgos con Thomas y Marco. Mientras se reunían a bordo del vagabundo estelar, su estrategia comenzaba a tomar forma. «Tenemos que tender una trampa», declaró Thomas. Decidido, si el señor de la guerra cree que Kira puede guiarlo a la ciudad perdida, lo usaremos a nuestro favor. Le haremos creer que está cooperando y luego atacaremos cuando menos se lo espere. Marco asintió con la cabeza. Ya están delineando un plan para fortificar sus defensas y establecer vigilancia. Alrededor de Huron, necesitaremos todos los ojos. Podemos traer a los mineros aquí, pueden ayudar. Conocen el terreno mejor que nadie. Kira, aunque nerviosa por ser el cebo, sabía la importancia de su papel. Haré lo que sea necesario, afirmó. Su determinación firme. Este señor de la guerra nos ha perseguido. Lo suficiente, es hora de enfrentarlo. La respuesta de la comunidad fue más animados de lo que esperaban. Los mineros, cansados de vivir con el miedo a las incursiones del señor de la guerra, se unieron a su causa. Prepararon Yuran para un asedio, fortificando los puntos de entrada, estableciendo barreras de energía y posicionando su limitado armamento para cubrir los accesos. Al avistar la flota del señor de la guerra, que se acercaba al sistema, el puesto de avanzada se preparó para la batalla. Los residentes, junto a Thomas, Marco y Kira, estaban listos para defender su hogar. Thomas miró a Kira con una sonrisa orgullosa pero preocupada, dibujando en su rostro. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Kira asintió, agarrando su nuevo dispositivo de comunicación asignado. Repitió su voz con firmeza. El asedio de Huron estaba a punto de comenzar, y aunque eran superados en número, sus espíritus se vieron reforzados por los lazos que habían forjado. En la calma antes de la tormenta,
cada miembro del Vagabundo de las Estrellas y sus nuevos aliados se prepararon para enfrentar el mayor desafío hasta la fecha. El espacio alrededor de Urlan vibraba de tensión mientras la flota del Señor de la Guerra, una amenazante colección de cruceros blindados, se posicionaba para un asalto terrestre. Thomas, Marco y Kira, junto con su recién formada milicia de mineros y traidores, monitoreaban la situación desde su improvisado centro de mando dentro del puesto de avanzada. «Aquí vienen», Marco anunció con la mirada fija en el radar. Las pantallas mostraban un enjambre de naves de combate más pequeñas desplegándose desde los cruceros como una nube oscura que descendía sobre el puesto de avanzada. Thomas manejaba la estación de comunicaciones, emitiendo órdenes y coordinando las defensas de los puestos de avanzada. «Todas las unidades, prepárense para el impacto. Recuerden el plan, conténganlos tanto como puedan». Kira, con los nervios de acero, se concentró en su papel como cebo en su trampa. Envió una transmisión falsa codificada para llamar la atención del Señor de la Guerra. Esta es Kira, Navigant de the Starway Wanderer. Tengo las coordenadas de la ciudad antigua. Estoy lista para negociar. Su voz era tranquila, pero su mano temblaba ligeramente mientras esperaba una respuesta. La respuesta llegó rápidamente, no a través de las comunicaciones, sino como una descarga de ráfagas de energía que caían de los cazas de los señores de la guerra. Los escudos del puesto de avanzada parpadearon bajo la embestida, absorbiendo los impactos de energía con un zumbido bajo y siniestro. Marco, siempre el estratega, dirigió el contraataque del puesto de avanzada, logrando derribar a varios cazas enemigos con disparos certeros. «Tenemos que mantenerlos ocupados. Dale a Kira más tiempo para atraer al Señor de la Guerra», gritó por encima de las alarmas y explosiones mientras la batalla rugía en los cielos. Una gran nave imponente se separó de la flota del Señor de la Guerra y se dirigía directamente al puesto de avanzada. Era el buque insignia del Señor de la Guerra, y estaba claro que había mordido el anzuelo. «Tómase un viene», Kira gritó con los ojos abiertos mientras seguía la nave que se acercaba. «Prepárense». Thomas asintió con expresión resuelta. «Todos, esto es todo. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo». Se giró hacia Kira, colocándole una mano tranquilizadora en el hombro. «Lo hiciste. Bien, Kira. Ahora, terminemos esto». La nave insignia aterrizó con un estruendo atronador. El Señor de la Guerra, una figura imponente vestida con armadura de batalla, emergió flanqueado por sus guardias de élite. Se dirigió al centro de mando con la mirada fija en Kira. «Estoy aquí por el navegante». Su voz resonó en el aire. Rindens. «Puede que ella y yo les perdonemos la vida». Thomas Dio un paso adelante, desafiant. «No se llevarán a nadie hoy. Esto termina aquí». Los guardias del Señor de la Guerra se movieron para atacar a los mineros y traidores, armados y listos. Avanzaron para enfrentarlos. La batalla en tierra fue feroz, con ambos bandos intercambiando disparos de blaster y maniobrando para obtener ventaja. Kira, aprovechando su oportunidad durante el caos, se escabulló hacia la nave insignia del Señor de la Guerra. En el interior, localizó rápidamente la sala de control principal de la nave. Su plan era arriesgado, pero podía terminar la batalla. Su objetivo era inutilizar la nave insignia, cortando la retirada del Señor de la Guerra con movimientos precisos, aprendidos en sus días a bordo del Starway Wanderer. Reconfiguró la matriz de energía de la nave, aterrizando eficazmente la nave. Las alarmas sonaron cuando el sistema se apagó. En el exterior, el Señor de la Guerra se dio cuenta de que su nave insignia estaba comprometida. Su determinación flaqueó, dándoles a Thomas y Marco la oportunidad que necesitaban. Con un esfuerzo coordinado, lograron dominar al Señor de la Guerra, capturándolo a él y a sus guardias restantes. Mientras la situación se calmaba, Kira regresó al centro de mando, recibida con vítores de su nueva familia y sus aliados. La batalla había terminado y habían ganado no solo con potencia de fuego, sino con coraje, estrategia y unidad. «Parece que tenemos un nuevo hogar que defender», dijo Marco, dándole una palmada en la espalda a Thomas y un nuevo navegante para liderar el camino. Thomas respondió sonriendo con orgullo. Kira, juntos, miraron las estrellas con el corazón más ligero al saberlo. Habían asegurado un futuro para Huron y para ellos mismos. La batalla entre las estrellas era una, pero su viaje juntos apenas comenzaba tras su victoria. El puesto de avanzada de Huron celebró. El aire se llenó con el sonido de la música y las risas, un marcado contraste con la reciente batalla. La comunidad se había unido como nunca antes. Unida en su resistencia contra el Señor de la Guerra que ahora era
Detenida de forma segura en espera de ser transferida a las autoridades galácticas, Kira caminó por la reunión sintiendo una sensación de pertenencia que nunca imaginó posible. Cuando estaba en esa cuadra de subastas, la gente asintió y le sonrió, algunos incluso se acercaron para agradecerle su valentía. Thomas y Marco se unieron a ella, con rostros cansados pero radiantes de orgullo. «Has recorrido un largo camino», dijo Kira a Thomas, con la voz cargada de emoción. «No eres solo un miembro de la tripulación, eres un héroe para esta gente». Marco rió, rodeándola con un brazo y un estratega bastante bueno. Esos movimientos con la nave insignia del Señor de la Guerra, la brillante Kira sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No podría haberlo hecho sin ustedes dos. Son mi familia ahora». Señaló a la multitud bulliciosa. Esto se siente como en casa mientras la celebración continuaba. Una pequeña lanzadera aterrizó cerca del centro de mando. El padre de Kira salió, escoltado por las autoridades galácticas. Sus ojos escudriñaron. La multitud se posó sobre Kira. Su expresión era una compleja mezcla de arrepentimiento, alivio y tristeza. Kira se acercó a él. Sus sentimientos, conflictivos pero claros, lo saludó. Su voz, firme: «Lo siento, Kira, nunca debí haberlo hecho». Su voz se quebró. El peso de sus errores lo oprimió. «Lo sé». Kira interrumpió su tono. Suave pero firme. «Hiciste lo que creías que debías hacer. Pero encontré mi camino gracias a Thomas y Marco». Se giró para incluir a su nueva familia en la conversación. Thomas dio un paso adelante y le ofreció la mano. «Está a salvo con nosotros y es libre porque elige estar con nosotros». El padre de Kira tomó la mano de Thomas. Un silencioso agradecimiento. Pasando entre ellos, miró a su hija. «Ahora, de pie y confiado, cuídala», dijo antes de girarse para dejar su parte en la vida concluida, al menos por ahora, con su pasado reconciliado. Kira enfrentó su futuro con una renovada confianza. El puesto de avanzada necesitaría reconstrucción y fortalecimiento, y ella era la persona indicada para liderar. Esa carga con Thomas y Marco a su lado en los días siguientes, Kira asumió más responsabilidades, ayudando a organizar las defensas e infraestructura del puesto de avanzada. Sus habilidades únicas como navegante y su creciente capacidad de liderazgo la convirtieron en un miembro invaluable de la comunidad. Una noche, mientras los tres observaban a los hijos gemelos de Urán en el horizonte, Thomas dijo: «¿Sabes, Kira? Este lugar podría necesitar a alguien como tú al frente. ¿Qué crees?» Kira miró hacia el puesto de avanzada, con el corazón henchido de propósito. «Creo que este es mi lugar, pero solo si ustedes dos están conmigo. Empezamos esto juntos y no puedo imaginarlo sin ustedes». Marco rió entre dientes. «Intenta deshacerte de nosotros. Ahora estás atrapado con nosotros». El trío compartió una risa. El sonido se mezcló con la brisa vespertina. Habían encontrado algo raro y precioso, una familia forjada no por sangre, sino por luchas y triunfos compartidos, mientras las estrellas comenzaban a brillar en él. Cielo nocturno. Kira sintió una profunda paz. No solo había encontrado la libertad, sino que también se la había dado a quienes la rodeaban. Junto con Thomas y Marco, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que les aguardara, con la certeza de que, sin importar lo que la galaxia les lanzara, lo enfrentarían juntos. El futuro era incierto, pero era suyo para moldearlo en el abrazo de su nueva libertad y familia. Kira sabía que esto era solo el comienzo de sus aventuras.